Estamos con Mónica Ferrero, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Mónica, gracias por el tiempo, gracias por estar. Hola, Carlos, muy buenos días a vos y a todo el equipo. Gracias Bueno, por la invitación. te voy a pedir para arrancar así, arrancar al palo, apreciación con esta denuncia, ¿no?, que hace la ex primera dama, Fabiola Yáñez, al expresidente Alberto Fernández. Bueno, apreciación de esto que has estado leyendo o si has charlado con alguno de tus pares. Sí, bueno, obviamente además es el tema del día hoy en la agenda nacional. Me parece que más allá del caso particular de esta mujer, digamos, como primera reflexión, entiendo que debería haber algún resguardo en relación a la información que se maneja, que se publica sobre una mujer que denuncia una situación de violencia de género. Pero bueno, atendiendo a la envergadura, por supuesto, del caso y de quién es la persona acusada, que no es ni más ni menos que el expresidente de la Nación, entiendo que, bueno, en primer lugar, que entender que la violencia de género es un fenómeno, es una problemática que existe, que nos atraviesa como sociedad, que es real, que hay que combatirla, que hay que erradicarla, y que las mujeres de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, de distintos lugares del país pueden ser víctimas de violencia de género. Y lo que tenemos que construir como sociedad, y creo que hasta ahora hemos construido algunos acuerdos mínimos, es que estas situaciones son repudiables y que el Estado tiene que tener una estructura y un andamiaje para que las mujeres puedan denunciar y para que la justicia investigue, por supuesto, y para poder acompañar a las mujeres que sufren violencia de género. Mónica, los abordajes deberían ser iguales, pero ¿son iguales en la práctica? Digo, cuando es una persona así, de mediática, de relevancia o de trascendencia nacional, o a cuando es una vecina. Mira, yo creo que si hay algo que podemos reconocer después de tantos años de construcción de políticas públicas para erradicar la violencia de género y abordarla, y como decía antes, ya es parte de la agenda pública, de la agenda política, obviamente con un gran trabajo del movimiento feminista en construir esa agenda, pero hoy podemos decir que se está denunciando nada más y nada menos a una persona del poder. Y que esa denuncia se pueda hacer y que hoy existan mecanismos y que socialmente podamos entender que las mujeres no volvemos al silencio nunca más y que si hay una situación de violencia la vamos a denunciar cuando la mujer pueda, cuando la mujer quiera, pero que esos espacios institucionales tienen que estar y que hoy, bueno, se denuncia una persona que ha sido la máxima referencia institucional del Ejecutivo en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que nos abre toda una serie de posibilidades hacia adelante de que estas cosas también, se difundan y que entendamos que cualquiera puede ser víctima de una situación de violencia y que los resortes del Estado tienen que estar ahí para acompañar a esas mujeres que denuncian. Me parece que esa es un poco la reflexión que nos deja el día de hoy, al menos, ¿no?, con esta reciente denuncia de Fabiola. Sí, que incluso una persona que ha levantado los derechos, de las banderas de la igualdad y de los derechos y contra la violencia de género. Alberto Fernández en su gestión lo ha hecho y, bueno, en principio deberá determinar la justicia, pero no ha pregonado en el accionar, en el accionar no ha actuado como ha pregonado en la vida personal, pública. De todas maneras, yo creo que las conquistas del movimiento feminista y de la sociedad son patrimonio de todos los argentinos y de las argentinas, independientemente que haya un funcionario político de cualquier partido, del partido al que pertenece Alberto Fernández, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, del progresismo, cualquier movimiento que se jacte como autor o como portador de las banderas del feminismo se equivoca. Creo que el feminismo es una construcción social, política que nos trasciende y que tenemos que ser respetuosos de esos procesos y que nadie puede hacerse o sentirse portador exclusivo de esas banderas y mucho menos de esas conquistas. Ahora, Mónica, venimos de un gobierno nacional que cuando asumió se jactó de que iba a eliminó el Ministerio de la Mujer, lo festejó, de hecho, y hoy sale Milei diciendo, bueno,
es esto, ¿no? Despotricando contra Alberto Fernández, contra el rol del Estado participando e interviniendo contra la violencia de género. Bueno, a ver, grosero error el del gobierno de Milei, el de entender que porque hubo una estructura estatal que entendemos y que nosotros también lo compartimos de alguna manera, que cometió errores, que hubo manejos excesivos o desmanejos de un montón de herramientas de políticas públicas de género o de otros ámbitos que no fueron gestionados de la mejor manera por el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, pero que sin embargo la respuesta a eso no puede ser cerrarle la puerta a toda una estructura, a todo un andamiaje institucional que dé respuestas, en este caso a la violencia de género, pero al sostenimiento de políticas que tengan que ver con promover la igualdad de oportunidades a todos y todas las argentinas. Entonces, la respuesta no es cerrar el 144, no es desmantelar los programas de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, porque la violencia existe, los indicadores nos dicen que sostenemos la misma tasa de homicidios que en los últimos años, es decir, no resolvimos nada cerrando un ministerio. En tal caso, lo que hay que hacer es proponer mejoras para que esas políticas tengan un mejor destino, tengan una mejor efectividad, pero lo que no podemos pensar es un Estado que no sostenga una política de erradicación de la violencia de género, porque la violencia de género existe y existe en todos los estratos sociales. Las mujeres nos animamos a decirlo. Me parece que hay un contexto construido hasta acá que nos permite contarlo, denunciarlo cuando la mujer puede, pero lo que no podemos hacer es retrotraer esas instancias, esos instrumentos para que el Estado aborde y acompañe estas situaciones. Ahora, ese espacio que nació no ocupa ni las provincias. Bueno, en el caso de la ciudad termina recayendo sobre la municipalidad. Sí, Rosario en esto tiene antecedentes muy valiosos de construcción de políticas de género. Rosario ha sido una usina y realmente una pionera en construcción de herramientas que empezaron allá por la década de los 80, te diría, o de los 90, los primeros programas de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y distintos programas que fueron fortaleciendo un poco la mirada de una construcción de proyectos de vida de mujeres que le permita tener las mismas oportunidades que los varones. Eso fue, por supuesto, creciendo, ayornándose, acompañado del movimiento de mujeres, porque lo que tiene la ciudad no es patrimonio exclusivo de un gobierno, de un partido de gobierno, sino de toda una comunidad que ha construido estándares mínimos de cuáles son las cuestiones que tenemos que atender como sociedad. Y la agenda de género es una agenda de la ciudad. Hoy Rosario tiene una Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos que tiene dentro de sus espacios de trabajo y de sus herramientas una dirección de atención y prevención en violencia de género. Tenemos todos los servicios que funcionan las 24 horas de lunes a lunes para escuchar, atender, asesorar y acompañar situaciones de violencia, que es el teléfono verde, y debajo de eso toda una serie de dispositivos que acompañan a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, ya sea a través de acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico, acompañamiento legal también, porque muchas veces las acompañamos a formalizar una denuncia, pero además espacios también de resguardo de mujeres que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, que viven con su agresor, que corren riesgo de vida. Bueno, Rosario tiene dispositivos de alojamiento para esas mujeres, sus hijos o hijas también si es que los tienen en su núcleo familiar. Es decir, hay todo un andamiaje de acompañamiento, de sostenimiento de aquellas mujeres que están atravesando, que sufren violencia. Además de toda una política también de promoción, creo que es lo que hoy más necesitamos fortalecer, ¿no? Digamos, atendiendo, por supuesto, a un contexto y a cuestiones donde la gente nos ha pedido mucha responsabilidad en la gestión de lo público, pero la agenda de género tiene que ser una agenda social, porque las víctimas siguen estando, los números nos indican que el fenómeno de la violencia persiste y que el Estado tiene que tener una política destinada específicamente a proteger a las mujeres que sufren violencia de género. Ahora, este contexto económico, esta vulnerabilidad de muchas familias en nuestro país no colabora.
No, por supuesto que no colabora porque en un contexto, en lo social, como hablábamos antes, pero en lo económico también de retracción y de crecimiento de la informalidad, de profundización de un montón de tareas de cuidado, por ejemplo, que recaen siempre en las mujeres, hace que el colectivo de mujeres además sea, a ver, negativamente, que impacte negativamente en el colectivo de mujeres esta crisis económica. Y por supuesto que eso impacta en los hogares, por supuesto que eso impacta en las relaciones y por supuesto que, a ver, tiene que ser, tenemos que estar atentos a esas situaciones que pueden producir nuevos entornos de violencia. ¿Y cómo se trabaja? Porque también acá donde carecen las denuncias y el poder del Estado de accionar en esos casos. Mira, Rosario tiene un servicio de atención, como te decía antes, de 24 horas, los 365 días del año, que es el teléfono verde. El número lo voy a decir, después si quieren lo volvemos a... Sí, sí, o lo dejamos acá, pero es... producción está atenta y lo vamos a repetir. 0800 444 0420. Ese es un teléfono que funciona a las 24 horas. Tenemos también un WhatsApp, después lo vamos a dejar, que también atiende las 24 horas. Ahí nosotros atendemos con un equipo de profesionales, son psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas que están preparadas, calificadas, comprometidas y entrenadas para atender todas estas situaciones, acompañarlas y hacer las derivaciones y el seguimiento de cada uno de los casos que se nos presenta en la ciudad. Con lo cual Rosario sostiene y no vamos a retroceder, más allá que haya un contexto nacional de retracción en las políticas de género. Rosario sostiene ese piso mínimo, no retrocedemos y vamos a ir, por supuesto, por la ampliación de derechos, pero entender que tenemos que cuidar a aquellas mujeres que sufren violencia de género es una premisa de la que no vamos a renunciar. Mónica, cerrando lo de Alberto Fernández, ¿hay alguna estadística que asocie el poder con la violencia? Digo, que tenga que ver a cuanto más poder, más violencia. No, a ver, lo que entendemos que el fenómeno de la violencia ha atravesado todas las circunstancias de relaciones sociales, políticas, institucionales, que la violencia no reconoce fronteras, no reconoce ideologías, no reconoce estatus económico. Hay siempre algunas cuestiones vinculadas al poder o a núcleos muy altos del poder que nos pueden dar algún halo de impunidad, ¿no? En algunas cosas, pero me parece que en este caso que se pueda denunciar, digo, más allá de algunas cuestiones que, como te decía al principio, que entiendo que no deberían divulgarse porque son parte de la intimidad de una mujer, claro, que atraviesa un proceso y lo tiene que hacer. ¿Vos decís por las fotos? Yo lo digo porque hay información que evidentemente se filtró a la prensa, que se filtró desde, no sé desde dónde, pero que no abonan y no contribuyen al resguardo de una mujer que la revictimizamos contando, mostrando cosas que son parte de su situación personal, de su trayecto y traumático, por supuesto, y que deberíamos aprender a ser más respetuosos. Obviamente, digamos, detrás de esto creo que hay un montón de intereses, porque la persona a la que está acusando no es ni más ni menos que el expresidente, entonces, por supuesto, motiva y cautiva la atención de la agenda nacional, pero entiendo que él, como cualquier hombre de a pie, tiene que dar respuestas a la justicia, que tiene que responder ante esta acusación, que es una acusación muy grave, donde nosotros, por supuesto, lo primero que hacemos es creerle a la víctima siempre, y que todos los resortes de la justicia tienen que estar para esclarecer la situación, sea Alberto Fernández o sea cualquier ciudadano o vecino de a pie. Pero cuando la justicia llega, como en el caso de Juan D'Artés o Alperovich, ¿esto suma, digo, para tomar conciencia? A mí me parece que lo que hace es visibilizarlo de otra manera, porque tiene una... ¿No sé que no impacta en los hombres violentos? Porque impacta. Yo creo que lo que hace es animar a las mujeres a que denuncien. Yo no sé si hace que otros hombres modifiquen sus conductas violentas, pero me parece que lo que hace es animar a las mujeres a que pueden denunciar, a que pueden encontrar redes territoriales en las que apoyarse, que pueden encontrar, en este caso, en la ciudad de Rosario, una estructura, una propuesta, un proyecto que las escuche, que las acompañe, que las contenga.
y donde podamos construir nuevos proyectos de vida que superen una situación de violencia. Tenemos esperanza de que los pibes, las pibas, vienen chipeados de otra manera, ¿no? Se acompaña con políticas educativas para que justamente ese chip nuevo cree hombres desestructurados y que entiendan de otra manera el tema de la igualdad. Mirá, nosotros tenemos dentro de la Secretaría algunos dispositivos. Hay uno que se llama dispositivo de masculinidades, donde trabajamos un poco la contracara de todo esto, ¿no? Por supuesto, lo primero que atendemos es la situación de violencia, la promoción de derechos, pero también trabajamos en la construcción de nuevas masculinidades. Y en eso, bueno, hay un componente juvenil muy importante, por supuesto, porque tienen otras formas, ni mejores ni peores, distintas. Yo creo que muchas cosas mejores de relacionarse, de entender o de aprender en función del respeto hacia el otro o la otra. Pero bueno, en esas relaciones, en esas nuevas relaciones socioafectivas, a veces también aparecen algunas cuestiones de violencia. Nosotros tenemos lo que llamamos un violentómetro, que son algunos disparadores, claro, digamos, de actitudes o de acciones o formas de relacionarnos que no son sanas, que no son saludables. Entonces, bueno, estamos trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones socioafectivas, cómo identificar cuando una relación es tóxica, porque ahora los más jóvenes dicen cómo hacemos para reconocer una relación así. Entonces, bueno, estamos trabajando en toda una línea de prevención también para que este tema esté en agenda, para que como sociedad y como comunidad podamos reconocernos en esas relaciones y entender que lo mejor es ir por el camino de construir relaciones afectivas saludables. Entonces, bueno, estamos trabajando en algunas líneas. Siempre cito a mamá Alicia porque, nada, de una forma de no pelearme con nadie, entonces total mi vieja no entiende. Pero es una realidad, digo, muchas veces uno escucha, y esto por supuesto que lejos de adjudicarme algún tipo de mérito, pero las más 60, más 70, elogiando a los varones porque cumplen alguna tarea de la casa, porque le cambian el pañal al pibe. Y en realidad, digo, uno lo naturaliza y dice, che, pero ¿y antes cómo era? Y antes no era así, antes no era tu tarea. Y la mujer que trabajaba y a lo mejor estaba 9 horas fuera de la casa y venía y tenía que hacerse cargo sí o sí. Creo que eso va cambiando, que tiene que ver también con una forma de violencia, digo, por esto lo cito. Sí, tiene que ver con una forma de desigualdad, ¿no? Estos patrones preestablecidos de que las mujeres somos las que nos ocupamos de la casa, de los hijos, de los tíos enfermos, de las abuelas, de que recaen sobre las mujeres las tareas de cuidado, y está comprobado, digamos, en lo que tiene que ver con el uso del tiempo, que las mujeres destinan mucho más tiempo que los hombres a todas estas tareas, que son tareas comunitarias, ¿no? Y que no están reconocidas, y que por supuesto genera una situación de profunda inequidad, no solamente en el uso del tiempo, sino también en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la búsqueda laboral o las posibilidades y el tiempo para también construir otros proyectos de vida. Entiendo que hay cuestiones que se van deconstruyendo de a poco, pero que hay, por supuesto, mucha resistencia. Yo no me voy a pelear con tu mamá, una señora de 60, yo ya elijo las batallas a esta altura. No, digamos, ¿viste? Igual mamá Alicia, por poner un ejemplo. Pero más vale, pero es común, me parece que la apuesta es hacia la transición de la corresponsabilidad en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado o del hogar. No es, mira, aplaudir a un varón porque lavó los platos una vez, digamos, sino es poder construir equilibradamente y equitativamente los roles, ¿no?, sociales, y me parece que la discusión va un poco por ahí. ¿Cómo vienen logrando con provincia en este aspecto? Bien, muy bien, estamos en sintonía de trabajo. La verdad que tenemos algunos convenios en marcha de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con políticas locales de prevención de violencias. Venimos de la semana pasada o la anterior de firmar 2 convenios, uno relacionado a estos instrumentos de prevención y otro relacionado a políticas de fortalecimiento de espacios de... la provincia le llama casas de amparo, nosotros le decimos centros de protección, que son estos espacios donde podemos alojar a las mujeres que están en una situación realmente de alto riesgo,
y que bueno, las acompañamos, son espacios, por supuesto, de alojamiento, de resguardo, pero también de construcción de autonomía para poder desarrollar un proyecto de vida hacia adelante. Así que sí, venimos trabajando en sintonía. Esta mañana estuvimos también en una actividad en sede de gobierno por la lucha contra la trata. Así que bueno, venimos trabajando en sintonía con la provincia para fortalecer un trabajo en lo local, pero también con la participación del gobierno provincial. Estamos muy estigmatizados con el tema de la violencia urbana. En este aspecto, a diferencia de otras ciudades del país o de otros países, ¿cómo estamos en Rosario? A ver, yo creo que la verdad que lo que le sucedió a la ciudad los últimos años fue muy difícil porque, por supuesto, nunca se negó la situación de violencia que estaba atravesando la ciudad. Lo que siempre denunciamos fue que no teníamos los resortes institucionales para hacerle frente a cuestiones como el narcotráfico o el crimen organizado, que necesitamos sí o sí de la participación de instancias nacionales, federales, y bueno, esos instrumentos nunca llegaron, o cuando llegaron tarde y poco. Entonces creo que le hizo mucho daño a la ciudad. Que hoy tenemos algunas situaciones que se han instalado y que bueno, han generado algunos momentos, además de mucha virulencia en la sociedad. Creo que hoy, desde que asumió el gobierno provincial, tenemos que reconocer que el gobierno de Maximiliano Puyaro está haciendo un trabajo en materia de seguridad que vemos algunos resultados, lo vemos en la calle, lo podemos palpar con cualquier vecino o vecina. Me parece que hay una política y una definición de que Rosario sea una ciudad de paz, que sea una ciudad de convivencia. Nosotros estamos colaborando con el gobierno provincial en ese sentido. Me parece que los rosarinos y las rosarinas, levantarnos, volver a poner en lo más alto el orgullo que nos dio siempre esta ciudad, porque es una ciudad maravillosa, de gente trabajadora, de gente comprometida, de gente solidaria, y dejar que unos pocos, a través de la violencia, manchen a la ciudad. Me parece que no lo tenemos que dejar pasar y que tenemos que trabajar todos juntos, todas juntas, en una estrategia de reposicionar a la ciudad, de volver a sentirnos orgullosos de esa ciudad que tanto queremos. Mónica, gracias por el tiempo, gracias por venir. No, por favor, a vos. Ya venimos.